Bueno chicos, llegó el momento ahora de hablar de la función constructora o el constructor function. Vamos a ver acá, vamos a escribir función constructora, constructora o constructor o constructor function. Am, Para eso primeramente vamos a hablar de dos tipos de notaciones, es decir, de cómo se usaría para nombrar variables. Vamos a hablar primero del camel notation, que sería, vamos a poner en español, que sería notación camello, que es cuando nosotros nombramos la variable, que como habíamos dicho en JavaScript, empezamos con una minúscula, primera variable 1, luego le sigue el nombre con mayúscula en la primera letra, 2, después 3, 4. Esto nos hace acordar a como unas jrovas de camello, porque acá tenemos como que sube y forma una montañita cuando están las mayúsculas. Donde están las mayúsculas es como una montañita, entonces eso nos hace acordar a las jrovas del camello y por eso se llama notación camello. Y luego tenemos la notación Pascal. Notación Pascal. Que es básicamente lo mismo, pero la primera letra también empieza en mayúscula. Es decir, todas las palabras de esta notación van a empezar con una mayúscula. Uno, 2, 3, 4. De esta forma. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Es porque por convención se usa para nombrar a la función constructora, se usa la notación Pascal. Entonces, vamos a escribir acá, función constructora usa notación Pascal. Vamos a hacer ahí. Y entonces vamos a crear una función constructora. Acá tenemos la función factory. Acá vamos a tener la función constructora. Y le vamos a decir, ustedes pueden anotar esto que está en comentarios si quieren. Vamos a llamarle function círculo. Y el círculo recibe un radio. Y les voy a introducir un nuevo concepto que es la palabra reservada this. This es, en este caso, va a apuntar al objeto. Por ejemplo, imagínense un objeto vacío en donde estamos apuntando a ese objeto para que nos copie las propiedades de la función constructora. Eso básicamente, entonces hacemos this radio igual a radio, es decir, el radio del objeto this, del objeto vacío, va a ser el radio que estamos pasando acá como parámetro. Y lo mismo podemos decir de la función dibujar. Vamos a hacer this, dibujar, y va a ser igual a la function, y creamos la función anónima. Y de esta forma decimos console.log dibujar. De esta forma tenemos creada ya nuestra función constructora.
Y para crear un círculo, simplemente vamos a decir const círculo y vamos a usar la palabra reservada new, que siempre se usa para crear en un objeto nuevo la función círculo, que es nuestra función constructora. Entonces decimos círculo y acá le pasamos el radio que queramos. Puede ser 1, 2, 3, lo que ustedes quieran. Y ahí new círculo. Vamos a hacer lo que está pasando ahí es que estamos haciendo, por ejemplo, un objeto vacío. Está acá el objeto vacío y acá estamos copiando todo lo que está dentro del círculo. Porque acá lo que está pasando por debajo del sistema sería que acá nos está retornando la palabra this. Por supuesto nosotros no vamos a hacer eso, pero ni tampoco vemos eso, pero es lo que está pasando, que nos está copiando ese objeto con las propiedades de la función constructora. Y lo mismo podemos hacer acá. Si voy a borrar esto. Y acá vamos a tener nuestra const. Por ejemplo, le llamamos mi círculo. Y le llamamos a la función factory create o crear círculo. Y le pasamos acá un 1. Y ahí podemos ver la diferencia de cómo se crea con una función factory. Y acá abajo tenemos cómo se crea con una función constructora, cómo se crea un objeto. Entonces, son dos formas distintas, pero no, sirven para hacer la misma cosa. Entonces vamos a hacer acá un console log de círculo. Vamos a grabar. Vamos a correr index.js. Y acá tenemos nuestro círculo, radio 1, dibujar, función anónima. Entonces, como pueden ver, está creando la función a partir de esto. Y lo mismo si acá ponemos console.log de mi círculo y grabamos. Vamos a limpiar esto y vamos a correr. Podemos ver que tenemos ambas funciones que hacen lo mismo. Acá esta es la diferencia, es que acá nos dice que el nombre de la función constructora, pero podemos ver que los objetos que se crearon son de la misma forma. Entonces digamos que son estas dos, este código y este que está acá son análogos. La única diferencia es que para los programadores que usan Java o C Sharp, esta forma es más, digamos, para esa gente que viene de esos lenguajes sería más amistosa, y esta es otra forma pero son solo convenciones. Uno puede decidir si quedarse con esta forma o si quiere usar esta forma. Son convenciones para hacer lo mismo, y lo conveniente es que elijan una de las dos y se queden con una forma. No entren en discusiones sobre cuál es mejor o peor, porque hacen lo mismo, entonces no vale la pena discutir sobre eso, sino que ustedes usen un patrón y quédense con uno y sigan eso.